¿Alguna vez te has detenido a pensar que quizá todo lo que crees sobre cómo mejorar tu vida está equivocado? ¿Qué pasaría si te dijera que trabajar duro podría ser la peor manera de ganar dinero? Y que tu fracaso financiero no tiene nada que ver con tu inteligencia, esfuerzo o falta de suerte. Sé que suena loco, pero la verdad es que tu mente está programada y ni siquiera te has dado cuenta. Durante los próximos 5 días puedes empezar a reescribir ese programa mental. ¿Has sentido que por más que te esfuerces las cosas no cambian? Como si hubiera un muro invisible entre tú y la vida que deseas. Tal vez intentaste ahorrar, trabajar más horas, tomar cursos, seguir consejos, pero al final del mes terminas en números rojos, como dando vueltas sin avanzar. Eso no es mala suerte ni falta de inteligencia, es programación mental. Cuando lo entendí por primera vez me pareció absurdo. ¿Cómo mi mente podría tenerme atrapado en un ciclo de escasez? Comencé a estudiar cómo funciona la mente y descubrí que existe un nivel que no cuestiona, solo acepta: el subconsciente. Todo lo que escuché repetidamente en la infancia: no hay dinero, la vida es dura, hay que trabajar mucho para sobrevivir, se grabó en ese sistema y gobierna mi vida sin que yo lo note. El subconsciente no analiza ni juzga, solo acepta y repite, y controla el 95% de tus acciones. Puedes leer libros de éxito o ver videos sobre prosperidad, pero si tu subconsciente está programado para la escasez, todo se sabotea solo. Yo no terminé ni la educación básica. Tuve un accidente con una sierra y tuve que dejar la escuela. Me sentía perdido y sin rumbo. Trabajé en gasolineras, lavando autos y cambiando aceite, hasta que entré al cuerpo de bomberos. Eso parecía una victoria, pero por dentro me sentía atrapado y creía que esa era mi realidad definitiva. Ese paradigma me controlaba sin que yo me diera cuenta. Un día un hombre me dio el libro Piense y hágase rico. Algo despertó en mí. No fue un milagro inmediato, pero sí una semilla sembrada. Empecé a repetir una frase todos los días. Estoy tan feliz y agradecido porque el dinero viene a mí en cantidades crecientes, de múltiples fuentes y de forma continua. Al principio me parecía ridículo. Lo decía y me reía por dentro, pero seguí repitiéndolo en el auto, caminando, antes de dormir, 1000 veces al día, y algo extraño comenzó a suceder. Empecé a ver oportunidades donde antes solo veía bloqueos y actuaba diferente sin darme cuenta. Abrí un pequeño negocio de limpieza y en el primer año gané más de 1 millón de pesos mexicanos, sin título ni experiencia, solo con un nuevo programa mental. La ciencia lo confirma. El cerebro necesita repetición constante para formar nuevas conexiones neuronales. Lo que repites, el cerebro lo automatiza y lo automatizado se convierte en destino. Esto no es autoayuda, es neurociencia aplicada. Tal vez pienses: no tengo tiempo para repetir 1000 veces al día. Pero ¿cuántas veces dices sin darte cuenta que la vida es difícil o no hay dinero? Eso también es repetición, pero destructiva. No necesitas motivación, necesitas reprogramación, porque motivación sin dirección es energía desperdiciada. Y la dirección correcta comienza dentro de ti. ¿Quieres cambiar tu vida en 5 días? Empieza hoy. Escribe esta afirmación. Grábala, escúchala y repítela. Aunque parezca tonta y tu consciente diga que no tiene sentido, porque tu vida actual refleja las ideas que aceptaste antes. Si aceptas una idea nueva con fe, constancia y deseo, algo cambiará. El subconsciente no distingue entre mentira y visión de futuro, solo obedece. Puedes seguir en el mismo ciclo 1 año más o decidir ahora romper ese patrón. Todo depende de lo que estés dispuesto a repetir desde hoy. No es un truco mágico, sino una reprogramación, como borrar un virus y poner un sistema nuevo. La diferencia es que aquí el sistema es tu mente, y el resultado final es tu vida. ¿Alguna vez despertaste en un día aparentemente normal? Miraste por la ventana y todo parecía igual, pero dentro de ti sentías un peso extraño, una angustia sin nombre, como si tu cuerpo tratara de advertirte algo que no sabes qué es. Curiosamente, la mayoría de la gente pasa toda la vida ignorando esa sensación y la trata como algo trivial, pero en realidad, eso refleja el estado exacto de tu mente. Lo que sientes es el reflejo directo de la vibración en la que te encuentras. Tu cuerpo es un instrumento,
un campo de energía vibrando en frecuencias muy altas, y esa frecuencia depende de a qué emoción estás conectado en ese momento. Si preguntas hoy a alguien cómo se siente, 9 de cada 10 dirán, estoy bien, estoy cansado, me siento un poco bajo. Pero nadie dice, sé que me enganché emocionalmente con una idea negativa y por eso vibro bajo. Pero eso es exactamente lo que está pasando. ¿Has notado cómo los pensamientos negativos afectan tu cuerpo? La tensión en los hombros, el estómago revuelto, la respiración corta, no es casualidad, es física. Al aceptar una idea negativa cambias la frecuencia vibratoria de todo tu cuerpo, y esa frecuencia atrae más situaciones, personas y pensamientos similares. Por eso alguien dice, cuando algo sale mal, todo empieza a desmoronarse. No es mala suerte, es alineamiento vibracional con lo negativo. Igualmente, cuando empiezas a sentir gratitud, alegría o entusiasmo, aunque no haya un motivo concreto, cosas buenas comienzan a aparecer de la nada. Eso no es suerte, es sintonía. Durante mucho tiempo pensé que mis sentimientos dependían de las circunstancias externas. Si tuviera dinero, me sentiría bien. Si tuviera un buen trabajo, estaría confiado. Si todo estuviera en orden, tendría paz. Pero eso es un error. No son los resultados los que crean el sentimiento, sino el sentimiento el que genera los resultados. Recuerdo un día específico, pocos meses después de dejar el cuerpo de bomberos. Nevaba fuerte en Ciudad de México. Había hecho 3 reuniones ese día para ofrecer mi servicio de limpieza, y las 3 dijeron no. Era tarde, estaba sucio, cansado y con frío. Me senté en el carro y pensé, quizá estoy soñando demasiado alto. En ese instante sentí que el viejo patrón quería volver. Fracaso, limitación, no eres suficiente. Pero respiré profundo y pensé, eso no soy yo, solo es un eco del viejo programa. En lugar de alimentar el desaliento, repetí una de mis afirmaciones. Estoy tan feliz y agradecido que el dinero llega a mí en cantidades crecientes. Seguí repitiendo mientras veía la nieve caer en el parabrisas. No mentiré, no sentí nada diferente en ese momento, pero continué. Al día siguiente, uno de los clientes que había rechazado me llamó diciendo que había reconsiderado y quería probar mi servicio. Eso fue suficiente para reavivar mi vibración. Así, día tras día, ajusté mi frecuencia hasta que los resultados comenzaron a cambiar. La ciencia ya ha demostrado que los sentimientos son señales eléctricas que atraviesan el cuerpo y moldean las conexiones neuronales del cerebro. Es decir, lo que sientes hoy está literalmente creando el cerebro que tendrás mañana. Si vives con miedo, ira o ansiedad, tu cuerpo se adapta para repetir eso más rápido. Pero si generas conscientemente estados de gratitud, alegría y paz, tu cuerpo graba ese nuevo patrón como el estado natural. Eres el termómetro de tu propia vibración. Si te sientes mal, eso es una señal para cambiar, no para desesperar. Puedes interrumpir una vibración negativa con una decisión consciente. Una canción que te eleve, una afirmación positiva, un recuerdo feliz, un acto generoso. Todo cambia tu estado. No eres víctima de tus emociones, eres su creador. Puede parecer sencillo, pero piensa, ¿cuántas veces al día permites que las emociones de otros te dominen? Alguien te cierra el paso y tu ánimo cambia al instante. Alguien hace un comentario negativo y tu día entero se arruina porque entregaste tu control. El secreto está en recuperar ese poder, y aunque escuches y entiendas a otros, puedes mantener tu propia vibración. Puedes decir, entiendo tu punto, pero eso no define quién soy. Esa es la verdadera libertad emocional, sin importar qué tan profundo hayas caído o qué enfrentes ahora. Si aprendes a elegir conscientemente tus sentimientos, cambias todo porque modificas el campo energético que atrae las circunstancias. Empieza ahora eligiendo un sentimiento diferente. Siente que ya has ganado, aunque el panorama diga lo contrario, porque así inicia el cambio real, de adentro hacia afuera. La vibración precede al resultado. El sentimiento es la semilla y tú eres el jardinero. ¿Cuántas veces empezaste el año diciendo, esta vez será diferente? Decías que ahorrarías dinero,
Bajarías de peso, saldrías de las deudas o comenzarías ese proyecto parado. Y semanas después todo volvía al mismo lugar. ¿Te suena familiar? No es coincidencia ni falta de voluntad, es el poder del paradigma. La mayoría vive atrapada en ciclos invisibles, repitiendo los mismos patrones año tras año. Aunque aprenden cosas nuevas, leen buenos libros y toman cursos, nada cambia realmente y se frustran, pensando que el problema está en ellos. Pero el problema no eres tú, está en lo que fue instalado en ti, un conjunto de hábitos profundamente arraigados en tu subconsciente que controlan todo, tu percepción, pensamientos, comportamiento, productividad, capacidad de decisión y hasta cuánto crees que puedes ganar o permitirte ser feliz. Es como un piloto automático que te mantiene en una zona de confort, disfrazada de normalidad. Aunque quieras cambiar conscientemente, el paradigma te jala de vuelta a lo familiar. Recuerdo cuando, aunque quería crecer, no veía salida. Ganar $100,000 al año parecía una fantasía lejana. Ganaba poco, sin educación, contactos ni experiencia en negocios. Pensaba, ¿quién soy yo para soñar tan en grande? Pero eso no era yo. Era mi paradigma hablando. Creencias sembradas en mí desde la infancia por repetición. Me criaron escuchando que el dinero es difícil, que debía conformarme y que el éxito es para pocos. Aún siendo adulto, esas ideas operaban en segundo plano. Hasta que un día, estudiando cómo funciona la mente, entendí que podía cambiar ese patrón y fue cuando mi vida dio un giro radical. Puedes pensar que solo personas con suerte o talento cambian su vida, pero esa es una de las creencias más limitantes del paradigma. Exacto eso quiere que creas, que el cambio no es para ti. Te aseguro que es mentira, una mentira repetida tanto que parece verdad. Algunas personas creen sinceramente que nacieron para vivir con poco, que prosperar es malo y que querer más es codicia. ¿Quién te enseñó eso? ¿Por qué sigues cargando esas creencias como si fueran tu identidad? Tu paradigma se formó por repetición. Tu subconsciente lo grabó como patrón. ¿Y sabes cómo se cambia un paradigma? Con repetición consciente, repitiendo un nuevo patrón hasta que sustituya al antiguo. Y cuando eso sucede, todo cambia. Tu postura, energía, decisiones y resultados. Sé que parece lejano porque yo estuve donde tú estás. También dudé y pensé que no era para mí. Pero no es cuestión de merecimiento, es cuestión de reprogramación. Lo curioso es que cuando cambias el paradigma, no tienes que forzar el cambio externo. Este sucede de forma natural. Dejas de resistirte a lo nuevo. Ves oportunidades donde antes solo había obstáculos y empiezas a actuar alineado con quien realmente quieres ser. Algo muy importante. Tu paradigma actual es lo que aprendiste a ser, no quien realmente eres. No eres realmente quien crees ser. Te han condicionado a pensar de cierta forma, pero puedes liberarte de eso. Es como cambiar los lentes con los que ves el mundo. Primero cambias tu interior y después el exterior responde. Conocí a alguien que durante años trató de mejorar su situación financiera. Trabajaba doble turno, hacía trabajos extra, ahorraba cada peso, pero siempre terminaba endeudada. Cuando nos encontramos, lo primero que me dijo fue, «Bob, ya intenté todo». La miré a los ojos y respondí, «Solo no has cambiado tu paradigma». Ella empezó a estudiar, aplicar, repetir afirmaciones, observar sus pensamientos y reacciones. 3 meses después me llamó llorando. Consiguió un empleo nuevo con sueldo triplicado y por primera vez le sobraba dinero al final del mes. No cambió el mundo externo, cambió su programa interno y el mundo respondió. Entiende, el paradigma no es una condena, es solo una estructura, y las estructuras pueden ser reformadas. Pero esto requiere una decisión consciente, un compromiso de observarse, reeducarse y reposicionarse. Tal vez ahora mismo sientas que has vivido demasiado tiempo bajo ese patrón, que ya es momento de cambiar, que quizá no te falta información ni esfuerzo, sino la comprensión de que es el paradigma el que dirige. La buena noticia es que en el momento en que te das cuenta, puedes retomar el volante. Puedes crear un nuevo paradigma basado en abundancia, confianza, creatividad y merecimiento. Este nuevo paradigma te llevará a una vida que ahora parece imposible,
pero que ya te espera al otro lado de tu decisión. Todo comienza con un nuevo pensamiento, una nueva elección, una nueva repetición. Cuando cambias lo que pasa dentro, lo que está fuera empieza a transformarse. Muchos creen que la única forma de hacerse rico es trabajando duro. Yo también aprendí así. Levántate temprano, acuéstate tarde, lucha, esfuérzate, pelea un poco más. Pero déjame contarte algo que podría sacudir todo lo que creías. Trabajar por dinero es la peor forma de enriquecerse. La mayoría trabaja toda la vida en empleos que no disfrutan, haciendo tareas que no les inspiran, solo para pagar cuentas. Cuando alguien habla de ganar dinero de otra forma, dicen, eso es fraude, no es real, no es para mí. ¿Por qué piensan así? Porque fueron programados para creer que el dinero siempre está lejos y que solo el esfuerzo físico abre la puerta. La verdad es que el dinero es la recompensa por el valor entregado, no por el sudor derramado. Y aquí viene lo más duro de aceptar. Puedes trabajar todo el día sin parar y seguir en quiebra, porque no es el esfuerzo lo que enriquece, sino la comprensión, la vibración, la forma en que piensas, el paradigma que tienes. ¿Conoces a alguien que trabaja más de 10 horas diarias y aún vive endeudado? ¿Y a alguien que parece no hacer mucho, pero vive con libertad y comodidad? No es injusticia, es paradigma. Nos enseñaron que tener deudas es parte de la vida adulta y que ahorrar es imposible. Sin embargo, eso no es normal, solo es común. Es un reflejo de una programación colectiva basada en la escasez. Este paradigma incluso afecta lo que crees que mereces. He visto personas rechazar oportunidades increíbles porque pensaban que no estaban listas, que no tenían la calificación o que no era para ellas. No rechazaban la oportunidad, protegían el viejo patrón. Ganar dinero sin sufrir les parecía incorrecto. Ahora imagina esto. Si pudieras crear una nueva fuente de ingresos basada en algo que amas hacer, ¿lo harías? Y si pudieras transformar tu conocimiento en un curso, un libro o un servicio en línea que funcione mientras duermes, ¿lo intentarías? Si alguien te dijera que puedes duplicar tus ingresos actuales sin doblar tus horas de trabajo, ¿lo creerías? ¿O tu paradigma diría que es demasiado bueno para ser verdad? Recuerdo a un señor que conocí en una de mis conferencias. Había trabajado como plomero durante 25 años. Ganaba lo suficiente para sobrevivir, pero siempre decía, quisiera darle más a mi familia. Le pregunté, ¿qué sabes hacer que otros pagarían por aprender? Él respondió, arreglo cualquier problema hidráulico. Le dije, entonces, ¿por qué no grabas eso y haces un curso en línea? Se quedó en silencio. Nunca lo había pensado. Su mente solo conocía el modelo de intercambiar tiempo por dinero. Meses después, me escribió diciendo que el curso que grabó con su celular, con ayuda de su hijo, se vendió mejor de lo que imaginaba. Por primera vez pasó una Navidad sin preocupaciones financieras. Y sabe que dijo, nunca vuelvo a pensar en el trabajo igual. No necesitas dejar todo ni renunciar mañana, pero sí abrir tu mente a que el dinero es energía y que la energía fluye hacia donde hay valor, no hacia donde hay esfuerzo físico. Entre más valor generes, más recibirás. Y ese valor puede entregarse de forma inteligente, creativa y alineada con quien eres. Tu paradigma podría decir que eso es utopía, pero ese paradigma está atrapado en el pasado. No necesitas seguir un modelo basado en sufrimiento. Puedes crear una nueva realidad donde el dinero fluya con facilidad porque aprendiste a pensar distinto. No es magia, es conciencia, elección y reprogramación. Entonces la pregunta es, ¿quieres seguir vendiendo horas o comenzar a crear libertad? Porque al final, trabajar más no te libera. Pensar mejor sí. Curiosamente, mucha gente dice, sé lo que debo hacer, pero no puedo hacerlo. Ven videos como este, leen libros, anotan ideas y sienten la energía inicial. Pero al momento de actuar, regresan a los mismos patrones de siempre. ¿Te has preguntado por qué sucede eso? ¿Por qué muchos creen algo y viven diferente a esa creencia? La respuesta está en una palabra poco conocida que separa a los que cambian de los que solo desean cambiar. Praxis.
Praxis es cuando tu creencia se integra con tu comportamiento. Es cuando lo que dices creer se refleja en tus actos, decisiones y acciones diarias. Y aquí está el punto. No es lo que sabes lo que cambia tu vida, sino lo que haces con lo que sabes. Puedes repetir frases motivacionales todo el día, pero si no actúas según ellas, tu subconsciente entiende que sigues siendo el mismo, y te seguirá llevando a los mismos resultados. Recuerdo cuando descubrí esto en la práctica. Escuchaba a Earl Nightingale todos los días en mi auto, el audio de "Piensa y hazte rico". Había dejado mi empleo, comenzaba mi nuevo negocio y todo parecía ir bien, pero internamente creía que todo era temporal y que en cualquier momento se desmoronaría. Y así fue. Algunos contratos se cancelaron, algunos clientes desaparecieron y entré en pánico. Pensé, quizá esto no es para mí. En ese momento comprendí que decía creer en el éxito, pero mis acciones estaban basadas en el miedo al fracaso. Mi cuerpo actuaba como si no mereciera prosperar. No había alineado lo que decía creer con lo que realmente hacía. Y esa fue la razón por la que mi vida no cambiaba. Mi práctica diaria estaba completamente desajustada. Así que comencé a repetir una acción muy simple pero poderosa para cambiar eso. Tomé una hoja de papel y escribí: "Actúo como la persona que decidí ser". Pegué esta frase en el espejo de mi baño. Cada mañana antes de salir de casa me preguntaba, ¿cómo actuaría esa persona hoy? Y comencé a actuar así. Aunque tuviera miedo, aunque no tuviera garantías, aunque no sintiera confianza todo el tiempo, seguí actuando. Y ahí comenzó la magia. Poco a poco, mi mente aceptó que ese nuevo comportamiento era real. Cuando repites un patrón el tiempo suficiente, deja de ser forzado y se vuelve parte de ti. La psicología conductual ha demostrado que la repetición consciente provoca neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones neuronales. Es decir, reconstruyes la manera en que tu cerebro funciona a través de la acción y la repetición. Pero aquí está el secreto. No esperes sentir confianza para actuar. Debes actuar como si ya fueras confiado. Ese "como si" empieza a moldear tu nueva identidad. ¿Cuántas veces te has sentido inspirado y al día siguiente actúas igual? No es falta de motivación, es falta de integración. El contenido entra en la mente consciente pero no baja al subconsciente porque no se vive. El subconsciente solo aprende por repetición y emoción. Muchas personas viven divididas entre lo que creen y lo que hacen. Dicen que quieren cambiar, pero siguen reaccionando igual, tomando las mismas decisiones, diciendo las mismas palabras, y eso genera conflicto interno. Sientes que te traicionas a ti mismo sin entender por qué. Eso provoca culpa, frustración y desánimo, y ahí es donde muchos se rinden. Conocí a un joven en una de mis conferencias que decía que quería emprender desde hace años, pero seguía en un empleo que odiaba. Sabía todo sobre emprendimiento. Había leído libros, tomado cursos y visto decenas de conferencias, pero no había empezado. Le pregunté por qué. Respondió: "No sé, creo que tengo miedo de fracasar". Él sabía, pero no actuaba. Le pedí que por 7 días actuara como si ya fuera empresario, que se comportara, vistiera, decidiera y pensara como alguien que ya empezó. Al 8º día me llamó y dijo: "Bob, ya empecé. Hoy ese joven tiene un negocio próspero y dice que todo empezó el día que decidió actuar antes de sentirse listo". No necesitas sentirte preparado, necesitas moverte. Cuando actúas como la persona que quieres ser, mandas una señal clara a tu subconsciente. Esta es la nueva realidad. Y él empieza a ajustarse. Tal vez esperas el momento perfecto, la señal correcta, la circunstancia ideal, pero eso nunca llegará. El momento correcto es cuando alineas lo que crees con lo que haces. Así que detente un instante y pregúntate: ¿mis acciones reflejan quién realmente quiero ser? Si la respuesta es no, es hora de elegir de nuevo. Actuar diferente, pensar diferente, ser diferente. Esta práctica, esta praxis, transforma conocimiento en poder. El conocimiento detenido es peso, pero cuando se pone en movimiento, es fuerza de transformación. ¿Cuántas decisiones has dejado de tomar porque buscabas la aprobación de alguien? ¿Cuántas ideas quedaron en papel por miedo al juicio?
¿Cuántos sueños archivaste por ser demasiado riesgosos? Si eres honesto contigo mismo, quizás veas que no es la falta de oportunidad lo que frena tu vida, sino el miedo a desagradar. Durante años estuve guiado por la necesidad de aceptación sin darme cuenta. Quería crecer, pero solo hasta el punto que nadie a mi alrededor se sintiera amenazado. Quería prosperar, pero sin parecer codicioso. Quería pensar diferente, pero sin destacar demasiado. Pero el crecimiento real requiere valentía y responsabilidad personal. Era como si existiera una línea invisible que me esforzaba por no cruzar. Esa línea estaba marcada por las expectativas de las personas que me rodeaban. Pero un día me hice una pregunta que cambió todo. ¿Cuánto de mi vida es realmente mía? Mucha gente vive esclava de la imagen que ha construido para encajar. Toman decisiones basadas en lo que parece correcto, no en lo que realmente es correcto para ellos. Trabajan en lugares que odian, mantienen relaciones tóxicas, conservan hábitos que los asfixian. Todo para seguir formando parte de un grupo, de una historia, de un molde heredado. Pero la vida no fue hecha para vivir en un molde. Fue hecha para que tú la moldees a tu manera. Recuerdo una situación que me marcó profundamente. Estaba a punto de expandir mi empresa a otro país. Una oportunidad gigantesca que podía llevar el negocio a otro nivel. Pero un viejo conocido, alguien a quien respetaba mucho, me dijo: «Bob, ¿estás seguro? Eso parece alguien queriendo presumir». Eso me hizo dudar por dentro. Por un instante, pensé en echarme atrás, pero respiré profundo y me pregunté: ¿esta decisión me acerca o me aleja de la vida que quiero? La respuesta fue clara. Seguí adelante y fue una de las mejores decisiones de mi carrera. ¿Cuántas veces te has detenido por la mirada de alguien más? ¿Cuántas veces te contuviste sabiendo que podías más? La necesidad de agradar es una trampa sutil, disfrazada de humildad, empatía o prudencia, pero en realidad es miedo. Miedo a ser rechazado, a estar solo, a brillar más de lo que te enseñaron que podías. Desde niños aprendimos a obedecer, a encajar, a no cuestionar. ¿Quién era elogiado? El alumno que seguía las reglas. El hijo que no causaba problemas, quien se adaptaba. Así aprendimos que ser aceptado era más importante que ser auténtico. Y eso se convirtió en parte de nuestro paradigma. Pero nunca vas a agradar a todos ni deberías. Cada vez que dices sí a otros y no a ti mismo, debilitas tu identidad, pierdes poder y dirección. Estudios de la Universidad de Cornell muestran que al final de la vida, las personas más arrepentidas no son las que fallaron, sino las que no fueron fieles a sí mismas. Se arrepienten de las oportunidades que dejaron pasar, de los sueños enterrados, de las palabras que no dijeron, todo por miedo, conveniencia y aceptación. Si realmente quieres cambiar tu vida, deja de pedir permiso. Nadie sabe lo que late en tu interior. Solo tú llevas la carga de vivir una vida que no es la tuya. Nadie puede recorrer ese camino por ti. Quizá hoy debas tomar una decisión que vaya contra lo que otros esperan. Quizá debas contradecir a alguien a quien amas o decepcionar a quien tiene expectativas que no son tuyas. Sé que duele, pero peor es decepcionarte a ti mismo. Si quieres agradar, está bien, pero que nunca cueste tu esencia. Al final, cuando todo queda en silencio, serás tú quien repose la cabeza y viva con su conciencia. Si tu conciencia está en paz, nada más importa. Pregúntate ahora, ¿esta decisión es por mí o por los demás? La respuesta puede liberarte. Si tienes el valor de vivir tu verdad y sostener tus decisiones aunque parezcas estar solo, la vida te responderá con fuerza, claridad y posibilidades inimaginables. El universo no conspira a favor de quien intenta agradar a todos, sino de quien tiene el valor de ser auténtico. Ese es el comienzo de la verdadera libertad. Todo lo que necesitas para cambiar está dentro de ti. Pero mientras el viejo programa controle, nada afuera cambiará. No necesitas más información, necesitas transformación, y la transformación empieza reprogramando tu mente. Si esto resonó contigo, el siguiente paso está ahí, en el video que aparece en tu pantalla ahora. Si de verdad quieres crecer, haz clic. Sigue adelante. Permítete ir más allá, porque cada nueva comprensión te hace un 1% mejor que antes. Gracias por escucharme hasta aquí. Te espero en el próximo video. Vamos juntos.